Acá en el sistema multimedia de Correo del Sur tenemos el gusto de presentarles a Federico Nasif. Él es investigador y analista en recursos evaporíticos de la Universidad de Buenos Aires, máster en ciencia, tecnología y sociedad, experto en el tema litio. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la comunicación. Federico, quería que por favor nos des un pantallazo de tu punto de vista sobre la relevancia del litio para Bolivia en este momento y no solo para Bolivia, también para todo el cono sur. Bueno, entonces para ordenar, lo primero que hay que decir de la relevancia, ¿no?, del litio para el Cono Sur es que efectivamente, esto ya es sabido, en los tres países, Argentina, Bolivia y Chile, bajo sus salarios se concentra gran parte de las reservas mundiales de litio de fuentes muy importantes. Esto lo sabemos. Materia crítica para lo que llamamos transición energética, porque con ella se producen las baterías. Bien, lo que sucedió este año a nivel ya geopolítico es que Estados Unidos modificó digamos, estrategia de suministro de estas materias primas críticas para la transición energética, este, advirtiendo que en su confrontación con China y Rusia ya no puede depender de la globalización del suministro de cualquier origen, tiene que depender las importaciones de estas materias primas de países aliados o países amigos. Así lo dicen sus propias leyes internas, sus propios documentos del Departamento de Estado. ¿Qué es un país aliado? Es un país que tiene un tratado firmado con Estados Unidos, como México, como Chile. Argentina no tiene un tratado, por ejemplo, pero hay alguna serie de acuerdos. Y como todos sabemos, Bolivia, una y otra vez, es considerado en general por Estados Unidos como un país, digamos, difícil de subordinar. Eh, eso entonces, por un lado, se modificó, digamos, la estrategia. Estados Unidos ha lanzado una estrategia de intervención, una vez más, para garantizarse estos suministros y para, digamos, influir en aquellos países que considera en los que no puede confiar, o que pueden de repente tener una política autónoma y venderle suministro o hacer acuerdos con países que no son aliados, ¿no?, como China y Rusia. Ese es el contexto de la geopolítica internacional. ¿Qué está pasando ahora en Bolivia? Que es realmente llamativo, que en el contexto de este conflicto que todos vemos, por la fecha del censo, que para los ojos de analistas de alguien extranjero es realmente increíble semejante conflicto, por si se cambia la fecha de un mes a otro o de un año a otro. Este, mm, en ese contexto advertimos que hay una organización regional en Potosí, donde están los yacimientos del Salar de Uyuni, una organización cívica que no solo acompaña digamos, los paros, las huelgas y las protestas regionalistas de Santa Cruz por el tema del censo, sino que además en ese contexto este, mm, se pliega a los reclamos de Santa Cruz y, y propone en ese mismo contexto una ley de litio y exige al gobierno una modificación del rumbo en las políticas de litio. Entonces eso es lo que llama la atención y uno se pregunta qué es lo que está sucediendo detrás de eso. Quizás una de las respuestas sea que en el comunicado de Santa Cruz, del Comité Cívico de Santa Cruz, en relación al censo, no sé si se advirtió suficientemente que entre las exigencias relacionadas estrictamente con el conflicto del censo, ¿no?, sobre la fecha, sobre los detenidos que hay por las revueltas y la violación y todas las cosas que pasaron estos días, y todos esos reclamos relacionados con el censo, se solapó un reclamo llamativo que fue el del federalismo. Ujú. Eso Claro. no sé si fue lo suficientemente advertido, a mí me llamó mucho la atención, porque además eh, lo pusieron, digamos, ese reclamo en el comunicado de Santa Cruz, digamos, entre medio. Yo ni siquiera sabía que en Bolivia había algún sector que reclamara avanzar hacia un grado de federalismo o de regionalismo y de autonomía de recursos naturales. Ahí lo advierto y comprendo, según después un comunicado que leí hoy del Sindicato de Minería de Bolivia, el Sindicato de Trabajadores Mineros, que quizás sea esa la razón por la cual Comcipo también adhiere a esa iniciativa de Santa Cruz. Porque si no es difícil comprender, ¿no? Además de responder a intereses
exógenos a Potosí, como son los de Santa Cruz, o quizá también los que propone Estados Unidos, este, algún tipo de interés tiene que haber, y es probable que esté ese programa a futuro. Lo que pasa es que por ahí no se diga explícitamente, ¿no? Ujú, Esto de la autonomía del recurso para poder administrarlo propiamente y negociar directamente con Estados Unidos, ¿no? ujú. O sea que realmente aquí hay que verlo al tema desde el punto de vista sobre todo geopolítico. Y realmente es una situación muy compleja. Nosotros en Argentina lo conocemos bien porque en Argentina adoptó finalmente en los años 90 una, un modelo de país que ya venía en su origen, pero en los años 90, en la Constitución del 1994, se adoptó esta idea en el nombre del federalismo de ceder la soberanía sobre los recursos naturales a los estados provinciales. Y Ujú, eso es lo que hace que en los hechos Argentina no pueda tener hoy una política nacional del litio. ujú, Lejos de industrializarse, el litio en Argentina se exporta ya hace más de 25, casi 30 años, de manera continuada. O sea, ya es una realidad, no es algo del futuro, el litio. Lo explota una empresa que se llama Livent, antes llamaba FMC, ex Litco. En Bolivia es conocida esta empresa porque es la que se intentó quedar en Bolivia en el año 93, y las organizaciones en defensa de la soberanía nacional la expulsaron, sobre todo protagonizada, yo recuerdo, por FRUTCAS, ¿no? Por la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Sudoeste de Bolivia, creo que esto de Sudoeste Potosí. Este, entonces, esa misma Livent, que muchas veces ha sido reivindicada como modelo, el modelo argentino, el modelo de Chile, que también hay empresas privadas, aunque no es un sistema federal el de Chile, es muy distinto, por eso tienen un sistema, si bien con contratos con empresas privadas, más razonable, porque cobran muchísimas más regalías y hay algo de dinero volcado a la investigación y desarrollo y a la industrialización. La Argentina es el peor de los modelos. Y la explicación de por qué la Argentina tiene ese peor de los modelos es el federalismo, que es el que instaló ese modelo y es el que lo hace muy difícil revertirlo hoy en ujú, el presente, ujú. aún teniendo un gobierno, digamos, propenso a tener una política. Sobre ese punto quiero que incidamos un poquito más. ¿Qué tiene de malo o en qué afectaría a Bolivia, por ejemplo, una administración de este recurso que es el del presente y el del futuro, sobre todo el litio, desde un punto de vista federal, o si es que fuera regionalizada esa administración del litio? Siempre comparando con lo que ocurre en Argentina, que recordemos es un estado federal, a diferencia del estado boliviano. ¿A qué, ¿En qué le perjudicaría a Bolivia ese tipo de administración del litio desde el punto de vista federal? Bueno, miren, son muchos aspectos. Básicamente lo que dificulta después es lograr tener una política nacional de desarrollo, ¿no? En torno a ese recurso y al resto de los recursos, porque cuando uno se federaliza la soberanía sobre todos los recursos. En- Hay varios aspectos. Por un lado está el tema de la igualdad. Ujú, Efectivamente, como dicen muchos de los comunicados, incluso los de la Federación de Trabajadores Mineros, si se establece un sistema de regionalización de autonomía en ese nivel, en el nivel de los recursos naturales, se establece que en aquel lugar donde hay renta de la tierra, ya sea por minería o por sector agropecuario y demás, con mayor riqueza, van a tener mayores ingresos que los que no lo tienen. Y ahí se establece ya, hay un principio de desigualdad a nivel de unidad nacional, ¿no? De unidad del territorio nacional. Pero después hay algo muy importante que hay que ver, que en general las empresas transnacionales promueven y fomentan los regionalismos. ¿Por qué? Porque para una empresa transnacional no es lo mismo negociar, llegar a un acuerdo de explotación, ya sea en la explotación primaria o ya sea en la industrialización o a cualquiera de sus fases, tener que negociar o acordar con un gobierno departamental que con el gobierno nacional. Con ujú, que recordemos, el presidente no solamente es el presidente del Estado provisional, sino además es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? ujú, Es decir, todo eso pesa a la hora de una negociación, de un diseño de política, de una, digamos, respuesta a las injerencias extranjeras. Hay muchos factores que requieren que sean recursos estratégicos a nivel nacional. No solo nacionales, sino estratégicos, ¿no? Es decir, separado de, digamos, de la libre oferta y demanda del resto de los insumos y productos. Definimos que es estratégico, requiere un tratamiento especial
y ese tratamiento especial se lo puede dar el Estado Nacional. Por supuesto, acordando con los estados locales, provinciales, las comunidades, eso es indiscutible. Pero aún las comunidades van a poder negociar con mucha mayor firmeza y beneficios con una empresa estatal del Estado Nacional que con una empresa transnacional que siempre a la larga acuerda con gobiernos provinciales porque dependen mucho de los ingresos de esas regalías. Eso hacen los modelos federales, ¿no? Ujú. Federico, para ir terminando, estamos en contacto con Federico Nasif. Él es investigador y analista en recursos evaporíticos de la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muy agradecidos por esta entrevista con Correo del Sur. Para terminar, ¿crees que estas demandas aparentemente aisladas, por lo menos en cuanto a temática, ¿no? Porque por un lado está el litio en Potosí, por otro lado está el censo en Santa Cruz. ¿Crees, porque sabemos que conoces la coyuntura de Bolivia, crees que vaya a tener alguna adhesión más en el resto del país o que estas demandas se van a quedar solamente en estas dos regiones de Bolivia? Yo creo que son demandas distintas y de distinto alcance, pero que hay que prestarle bien atención para que no vayan más allá. Lo del litio creo que es una excusa para organizarse, una excusa para justamente presentarse como víctima de un Estado nacional en defensa de los intereses regionalistas, y para eso sirvió. Evidentemente quedó en evidencia que no tenía suficiente volumen el conflicto y sin embargo creció muchísimo. En cambio, lo del litio ya no es una excusa. Lo del litio, como veíamos en el tema de la geopolítica, es un objetivo que está en permanente disputa en manos de quién queda, si lo va a administrar la empresa estatal, si va a estar obligada o no a hacer algún cambio y de qué tipo de cambio. Muy bien, Federico, que no sea la última vez que nos encontramos por esta vía virtual. Ha sido muy interesante conocer tu punto de vista como experto en ciencia, tecnología y sobre todo en los recursos evaporíticos, en nuestro caso el litio. Nosotros como Correo del Sur abordamos este tema permanentemente, así es que esperamos contar con tu palabra en una próxima oportunidad. Ojalá pronto. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haber sido tan extenso y claro. Así que, pero estoy Estuvo a disposición perfecto. para cuando necesite. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.